pero como lo decíamos al principio, un poco enganchando eso de que podés escuchar la radio en todos lados, que podés ponés en la ciudad de Minas en Radio Garden, en la aplicación, y es la primera radio que sale, todo eso, pero comentaba que también a veces a Pablo lo encontramos, al diputado Pablo Fuentes lo encontramos en Minas, en Montevideo, en otro lado, porque ayer venías de trabajar más de 20 y pico de horas y no te agarramos volviendo, por eso cambiamos la columna para te agarramos yendo para el Parlamento de vuelta. O sea, de mucho laburo, Pablo. Sí, la verdad, bueno, muchas gracias como siempre, Mario, por contar nuestros tiempos y poder cambiar y poder estar esta semana en la columna. Bien, como tú comentabas, tuvimos esta semana, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bien. Bien, como tú comentabas, esta semana tuvimos, la Cámara de Diputados tuvo una visibilidad importante porque tuvimos como hecho inusitado fue la interpelación a dos ministros al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y en este caso era al ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Bustillo, y a la ministra de Economía, Arbeleche. ¿Por qué estos dos ministros? Porque el tema, y único tema, era el saber más sobre el accionar del gobierno en lo que es la injerencia de la Comisión Técnico Mixta en Salto Grande. Y como son recursos del Estado, recursos que el Estado, a través de los impuestos que pagamos cada uno de nosotros, termina de otorgar para cubrir sueldo, para un tema de mantenimiento y operativa. En grandes rasgos, ¿qué es la Comisión Técnica Mixta? Bueno, es un grupo de uruguayas, en este caso, que está conformado por más de 200 personas, que conjuntamente con Argentina, desde el año 1946, se aprovecha la corriente del río Uruguay, o sea, el flujo hídrico del río Uruguay para la generación de energía, ¿no? Energía eléctrica. Con ese fin, en su momento, por ser el río Uruguay límite entre Argentina y Uruguay, se hizo un acuerdo binacional, que fue un acuerdo que, uno de los primeros acuerdos en ese sentido a nivel regional y del mundo, y es un gran ejemplo de cómo se han mantenido vigente. Entonces, Argentina le paga a su personal, o sea, a los argentinos que trabajan en dicha delegación, y Uruguay hace lo propio con los funcionarios uruguayos. Hasta ahí venimos muy bien. El tema es que se había corroborado y visto, porque esta delegación de uruguayos, que andan un poquito más de los 260 funcionarios, hay un grupo como una cabeza visible que es un presidente, un vicepresidente y un delegado. En este caso son tres personas que son afines, son partidarios, son militantes de la coalición de gobierno quien hoy no está gobernando en el país. Que siempre en otros gobiernos anteriores, al igual al Frente Amplio, siempre había en la composición de estos tres miembros, había siempre un delegado por la oposición. ¿Y por qué había un delegado de la oposición? Esa cuestión de contralor, natural. De control natural, pero a su vez el estatuto de la Comisión Técnica Mixta tiene como finalidad, y lo habla claramente, que tienen que estar los tres miembros, los tres cargos de confianza que terminan siendo, firmando los tres, por ejemplo, para las resoluciones de contratación de personal, llamado de personal, o, por ejemplo, inversión, mantenimiento. O sea, no puede haber algo que no sea por unanimidad. Entonces, por eso, siempre, históricamente, en dicha delegación, esa cúpula por parte de esos cargos de confianza, siempre había un miembro de la oposición, cuestión de que estuviera todos los partidos políticos representados y sobre todo estuvieran todos de acuerdo en algo tan vital, tan importante, que por ejemplo, si no lo quieres llevar a un cuadro comparativo, la mitad de lo que genera, o sea, de la producción que genera el río Uruguay en cuanto al consumo, a la generación de energía eléctrica, la mitad la consume Uruguay, y por ejemplo Argentina con esa generación eléctrica le da para abastecer, obviamente es un país mucho más grande, un 7% de toda la demanda que precisa Argentina. Claro. O sea, este es un emprendimiento muy importante, de alto valor para los dos países. Entonces, a partir del año 2020, como recién contábamos, existen tres personas de la cúpula entonces
de presidente y vicepresidente y delegado que estaban a disposición del gobierno de coalición. Y ahí ya se empieza a dudar de algunos aspectos en tomas de resoluciones. Pasado 3 años y medio prácticamente de este gobierno, sale a la luz hace muy poquitas semanas, porque claro, al no tener un miembro de la oposición, un miembro que estuviera controlando, obviamente las cosas como que no se sabían a no ser que se filtrara la información. Claro. El hecho es que de 225 funcionarios que tenía esta delegación cuando asumió allá en el año 2020, hoy tenemos 36 funcionarios más. El tema es que este incremento de 36 funcionarios más nunca meritó, por ejemplo, que estuvieran por alguna especie de mantenimiento o alguna especie de alguna función útil de algún acuerdo binacional. No había ningún experto represólogo, que eso sí se claro, existe. no había, sé si claro, no había ingenieros, licenciados ambientales, no había nada que justificara la asunción de nuevo personal. Y aparte en ese número significativo. Cuando el Frente Amplio, a modo de ejemplo, en los 15 años de gobierno, en los 15 años, entraron 7 personas en esos 15 años, y todos con cada uno de ellos justificado y con el aval del miembro de la oposición, que en ese momento, en el último periodo de Frente Amplio, por ejemplo, era el señor Carlos Albizu, que ahora vamos a contar quién es Carlos Albizu. O sea, el miembro de la oposición, por parte de Amplio, quien también firmó esa resolución en su momento, era, hasta hace muy poquitos días atrás, el presidente de dicha comisión, porque es de la confianza del presidente. Pablo, tampoco se incrementaron 36 cargos porque se jubilaron 36 personas. O sea, vos decís, en 15 años entraron 6 y en 3 años 36. No es que había personas a cubrir cargos. Exactamente. Aparte, estas 36 personas que ingresaron no fue ni por concurso, no fue por sorteo, sino que fue por designación directa. En la jerga común de la calle del vecino, entraron a dedo. Y cuando uno empieza a averiguar quiénes son los nombres, ahí sale un descaro total por parte de la maniobra de darle a militantes de un sector del Partido Nacional. Yo acá no quiero meter a todo el Partido Nacional en la bolsa, ni a todo el Partido Nacional, sino que hay un sector específico del Partido Nacional que habían al menos 10 ediles entre titulares y suplentes de una lista, que es la lista 404, Aire Fresco, que es una lista del presidente de la República, donde obviamente él ha crecido políticamente, y también de Álvaro Delgado, y ese cálculo de la lista, los primeros lugares, eran los que habían ingresado, por ejemplo, porque Albizu, el doctor, es un médico, Albizu, ha sido candidato a intendente en Salto, en las últimas elecciones parlamentarias, y perdió. Entonces, ¿qué estaba pasando en la Comisión Técnica Mixta? Bueno, se le estaba pagando un sueldo a ediles y ex ediles, porque en los últimos días también, frente a esto, algunos han renunciado, para trabajar con sueldos que, por ejemplo, el primer edil de la lista 404, el primer edil, actualmente gana 263.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Y hay sueldos que están cerca de los 400.000 pesos. El tema es que como que había una intendencia paralela a la comisión, a lo que es a la Intendencia Provincial de Salto. ¿Por qué hay una intendencia paralela? Primero porque la Comisión Técnica Mixta estaba dando dinero también, cosa que no es la competencia, por ejemplo, a la Intendencia de Artigas para ayudarlo para lo que es la recolección de residuos. Cuando la Intendencia va y lo gestiona, tiene que depositarlo en algún lugar. Esos son los vertederos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso la Comisión Técnica Mixta le había dado a la Intendencia Artigas, por ejemplo, $250.000. Dentro del mismo Salto, la Comisión Técnica Mixta daba a determinados clubes deportivos apoyo en sponsorización o indumentaria deportiva, a organizaciones sociales y entrega. O sea, estaba teniendo un rol, una relevancia, y para colmo, dentro de lo que es las redes, por ejemplo, de Twitter, que hacen a la Comisión Técnica Mixta, o sea, como un organismo internacional, pero para el lado uruguayo lo maneja Uruguay, sus redes oficiales, en las
en su red de Twitter, por ejemplo, se veía a este doctor Carlos Albizu haciendo aportes a la sociedad salteña y tras cartón, en la misma publicidad, abajo decía Albizu intendente. O sea, algo que no tiene parangón. Cuando la persona tenía un rol específico, estaba haciendo algo que era pagado a punteros políticos, a ediles, a gente de su confianza, de su organización política, y también en la misma bolsa caen también ediles del Partido Colorado, de la lista 15 del Partido Colorado de Salto, Vamos por Salto se llama la lista, que apoyan a Coitiño. Coitiño ha sido intendente por el Partido Colorado en Salto y actualmente es senador. Y en las elecciones departamentales pasadas hubo un intento que no se logró, pero hubo un intento que entre Albizu y Coitiño querían generar como una coalición departamental para poder ganarle al Frente Amplio. Entonces, hay muchos vínculos y muchos lazos de cercanía, de intereses en común entre Albizu y Coitiño. Por eso es que esta cantidad de líderes, en su gran mayoría del Partido Nacional, corresponde a un determinado sector y del Partido Colorado a otro determinado sector. Y claro, como recién dijimos, entraron sin concurso, no por sorteo, simplemente a dedo. Y después se termina de cuando uno empieza a averiguar también en qué se destinaban los fondos de la Comisión Técnico Mixto, más allá también de lo que es para pagar sueldo y mantenimiento. Por ejemplo, había contratado en estos últimos 3 años a una fundación que se llama Fundación A Ganar. La Fundación A Ganar, cualquier persona que nos puede estar escuchando puede googlear y se va a enterar que también tiene una gran afinidad, porque hay muchos militantes y dirigentes políticos que trabajan en esa Fundación A Ganar, que es una ONG, que son del Partido Nacional. Y también, entonces, en este sentido, CTM, la Comisión Técnico Mixto, le había entregado a esta Fundación A Ganar por algunos eventos que había realizado en la Comisión Técnica Mixta, que no se pudo justificar cuáles han sido los eventos, un total en los últimos 3 años y medio de 600.000 dólares. Para que el vecino nos pueda entender un poco la magnitud, la gravedad de esto, si uno lo quiere ver en términos de plata... También tenía un incremento de 200 millones de pesos, ¿no? Exacto, todo esto vino a raíz de que en agosto de este año, hace poquito más de un mes y medio, cuando el Legislativo y en especial la Cámara de Diputados estábamos abordando la rendición de cuentas, solalladamente, allá justo el día previo a la Noche de la Nostalgia, el Presidente de la República saca una resolución de una partida extra de 200 millones de pesos. Y ahí es cuando nos enteramos, se entera el sistema político, se entera entonces el Frente Amplio, que tomamos carta en el asunto de hacer este llamado a sala. Y ahí cuando uno empieza a averiguar que en este año se le había otorgado a CTM una partida de 744 millones de pesos para su funcionamiento, que involucra sueldo, logística, mantenimiento, gasto administrativo y demás. El IAUTE le da todos los años por fuera, porque este es un dinero que sale, si bien son dineros públicos, pero son partidas diferentes, la UTE le está dando este año 200 millones de pesos más. Y ahora había salido esta resolución del propio Presidente de la República. En ese presupuesto está hasta el mantenimiento de turbinas, por ejemplo. Exacto, claro que todo esto se hace en cómo cada país pone y aporta lo suyo prácticamente en términos iguales, porque es un emprendimiento que se va a medios, por así decirlo. Entonces, que en estos cargos de confianza, que terminan siendo cargos a través de un clientelismo político, que para que uno lo pueda visualizar, terminan siendo 2 millones de pesos, perdón, 2 millones de dólares al año que se le paga a esta gente por esas compensaciones grandes, por ser partidarios, afines a un partido político. 2 millones de dólares para 36 personas, alguna gastando en un año, cuando sabemos que la situación de Salto, el nivel de desempleo es catastrófico, por lo que sabemos, la situación del tipo de cambio en Argentina, muchos uruguayos cruzan al otro lado del charco, por lo cual los comercios en Salto, y eso pega muy fuerte en la clase trabajadora, se están quedando día a día sin trabajo. Esos 2 millones de dólares que se le da a esa cúpula de 36 personas, equivale a que se le hubieran pagado a 3.700 salteños, por ejemplo, el sueldo mínimo. En Salto hay prácticamente unas 9.000 personas desocupadas,
por lo menos se hubiera ayudado, se hubiera paliado en algo la situación si la visión hubiera sido otra y no la que fue de este gobierno de acomodar a estas 36 personas. Pero acá hay responsabilidades. Por eso que el Frente Amplio, su gran objetivo era responsabilizar al presidente de la República, porque él no es ajeno a esta situación, porque en cada corte de cinta de CTM, en cada acto de donación, en cada acto que hace CTM de entrega para hacerse, para candidatear al vice para las próximas elecciones, siempre estaba aquí Álvaro Delgado en cada una de esas demostraciones de lo que CTM hacía hacia la sociedad salteña. Y también esto no pasaba solo en Salta, sino que también había, contamos, pasaba en Artigas y pasaba en Paysandú. Y de esa inserción en la sociedad que tuvo Salto Grande en estos últimos tiempos, ¿algo estaba fuera de su ¿cómo decir? De su rol específico? Por ejemplo, me acuerdo que fue muy discutido el tema si Antel podía tener una arena, ¿no? Porque el rol de la comunicación, y bueno, se demostró que sí, porque hay roles, pero digo, la represa Salto Grande en sí, o esta comisión, ¿en el rol está fomentar el fútbol? ¿En el rol está fomentar otras cuestiones? Claro, y acá es donde viene la legalidad sobre el asunto. Ahí está. El tema es que el objetivo de la Comisión Técnica Mixta es, y miren la palabra que voy a usar, pero se puede buscar en Google y lo van a decir, lo voy a recitar casi que de memoria, pero es el cometido es el aprovechamiento de los rápidos, habla así, del río Uruguay. ¿Por qué recalco y hago énfasis en eso? Porque cae como anillo al dedo de los rápidos del río. Y los rápidos significa, en términos de la ingeniería hídrica, son las correntadas del río, esos son los rápidos. Pero cae como anillo al dedo la definición de la Comisión de Camisa, que es el aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay. Coloquialmente, coloquialmente da para otra definición, sin duda. Esto decir para un cumple de Murga que lo tome ahora para el próximo carnaval, porque la verdad que caía como anillo al dedo la definición, y este gobierno lo tomó al pie de la letra del aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay. Claro. Entonces, como no había, no hay otras, como que en eso hay como una especie, lo que los abogados le llaman como un vacío legal, como no, no hay como no está prohibido, como no está prohibido, entonces, bueno, se metían a en otras áreas de la sociedad a, entre comillas, a ayudar a diferentes organizaciones y demás. Que todos sabemos que era la idea de blindar a este señor Albizu y potenciar su próxima candidatura hacia la intendencia. Entonces, la principal responsabilidad, dijimos que es el presidente de la República, dijimos también que es el ministro de Relaciones Exteriores, porque la competencia, por ser un organismo internacional, es competencia directa de él, en este caso el canciller Bustillo, y también de la ministra de Economía, porque es la que termina, conjuntamente con el presidente, dictaminando, firmando la resolución. La ministra, en la interpelación, se justificaba que no era su responsabilidad porque ella no tenía ni tiene su finalidad en saber en qué se van a gastar esos dineros. La Comisión Técnica Mixta le manda un mail, le manda de que necesitan tanto dinero y ellos, su función es, si la plata está, la resuelven favorable, una resolución y se le entrega. Qué responsable, ¿no? Pero claro, pero entonces el día de mañana le piden 800 millones de pesos, 800 mil dólares el otro día. Y la respuesta no puede ser decir que te importa, ¿no? Pues si no tienes por qué saber. Entonces, cuando hemos preparado la interpelación, ayudando también al diputado Nicolás Rivera, que la llevó adelante, quedan más de 150 preguntas, no respondieron ni creer. Se iban por las ramas. Cuando le preguntábamos algo, nos hablaban y nos recitaban de memoria la historia de lo que era CTM en el año 46, que nosotros no preguntamos esa parte, cualquiera de nosotros ya había leído la historia, la finalidad, los objetivos, o sea, entonces fue un popurrí de respuestas que no, obviamente que, sobre todo la población, porque en esto uno quizás no ve la magnitud porque estamos en línea, porque capaz que alguien está escuchando y está en Mercedes, y dice, bueno, pero poco capaz que no, pero es miren de todo. Esta es una situación de que se detecta que el Frente Amplio, por ejemplo, en los 15 años, nunca usó un organismo, una institución, un ministerio, no usó nada de que estaba en los 15 años del Frente Amplio, y si no, alguien que me diga lo contrario, para apuntalar a una persona
para meter gente, cuadros políticos. Aparte fue muy descarado y fue premeditado y fue alevoso esto. ¿Por qué digo que fue premeditado? Porque si no te meten a alguien de la oposición, entonces, ¿quién? En este caso, estas tres personas que son los que unánimemente, porque lo marca el estatuto de CFM, tienen que estar los tres unánimemente firmando las resoluciones para que ingrese gente, para el mantenimiento o para ciertas inversiones, que fue lo que dijimos al comienzo cuando empezó. Por eso es que estaba premeditado esto. Y alevoso porque, bueno, alevoso a las 8 me remita, o sea, justamente encontraron hecho a 36 personas, entre comillas, muy capaces, muy notables, y qué casualidad que son todos ediles, son todos punteros políticos, cuadros políticos, como les quiera llamar. En esa interpelación también estuvo el canciller Bustillo, y todos recordamos esa sonrisa cuando le preguntaron por Salto Grande, cuando todavía no se sabía de qué trataba el tema a nivel prensa. Decía, no te escucho, está muy fuerte la música. ¿Qué opinó de todo esto, Bustillo? Bueno, eso fue una entrevista que tuvo con un periodista, Leonardo Sarro, que él como que burló, tomó el pelo del periodista y sobre todo a la población, bien como tú contabas recién, Mario, cuando se le pregunta por el hecho puntual, él, al no supuestamente escuchar, porque había ruido de fondo, no contestó nada. Y él en sala, antes que él hablara del hecho puntual, él, y antes que se le preguntara por el hecho puntual, él dijo que justo se había encontrado unos minutos antes de ingresar con el mismo periodista, Leonardo Sarro, le pidió disculpas, que él no había escuchado aparentemente la pregunta. Cuando cualquier persona, si vos no entendés algo, no le enseñaron de la escuela, uno va y vuelve a preguntar, no hay nada malo, y más cuando tenés una función pública de relevancia, sos canciller y empresa te pregunta, vos no te podés dar media vuelta con la excusa que no entendiste, no escuchaste y te vas, o sea, porque el sueldo te está pagando. Ese periodista que es uruguayo, conjuntamente con todos nosotros que pagamos los impuestos a mayor o menor escala. Entonces, no fue de recibo tampoco, porque indudablemente él como que abrió el paraguas, se atajó, antes que se le preguntara sobre el hecho. Porque de eso se le iba a preguntar, está la toma libre. Claro, porque fue una chicanada al periodista, pero sobre todo a la población uruguaya, por no contestar algo que, digo lo mismo, competencia neta en su responsabilidad, el presidente, el subsecretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Relaciones Exteriores y la propia ministra, porque son los mandamás. Pero cuando hablábamos y en interpelación decíamos que no solo alcanzaba que el señor Albizu terminara de dar un paso al costado, porque todos recordaremos, y si no, también se puede chequear esto, de que el propio presidente de la República tiene una reunión con Albizu, que son del mismo riñón político, un sector político, pero no de ahora, de hace unos 30 años, porque el padre Carlos Albizu, el abuelo Carlos Albizu, han sido gente fundadora en Salto, con una impronta muy activa en emprendimientos y negocios y demás. Entonces, no es alguien desconocido, y mucho menos para el presidente de la República. El presidente de la República le invito a dar un paso al costado a Albizu, por llamarlo elegantemente la salida de Albizu. Albizu termina de renunciar. Y como que eso fue lo anterior que había pasado a la interpelación, como para dar una imagen, como para que la interpelación pasara sin pena ni gloria, como que se habían tomado ya estaba renunciado el responsable, claro. Claro, o sea, muerto el perro, muerto la rabia. Pero acá, como recién comentábamos, nosotros, el Frente Amplio, que terminó siendo una moción que evidentemente el gobierno de coalición no nos apoyó, era de pedir la renuncia a los responsables primarios, que eran los dos ministros que estuvimos hablando, y también de las tres personas, porque actualmente el que quedó por Albizu es contador, que fue uno de los que ingresaron en el 2020, que son de los ediles de Salto, que también días previo a la interpelación, ese señor contador con sueldos muy importantes que rondan los 400.000 pesos, renunció a ser edil, y ese señor que después también, podemos hablarlo, bueno, pero es también socio de Albizu en emprendimientos inmobiliarios. O sea, una conjunción de intereses que ese propio señor, quien actualmente es el presidente de la delegación, es también del riñón político del presidente de la República. Yo creo que el presidente de la República le erró el bizcochazo, no solo obviamente el no haber tomado decisiones más fuertes cuando pasó el hecho y simplemente sacar la cara visible que es Albizu, sino también de que este señor
que había sido ingresado a dedo es también del riñón del propio presidente de la República. Se podía cambiar el rumbo, podía haber hecho otra cuestión mucho más prolija en ver puesto o a la oposición o no, pero el tema es haber cambiado la imagen política de la conducción del CTM. El tema es que en Frente Amplio pedíamos la remoción de los tres actuales, porque el vicepresidente y el delegado, cuando el vice estaba, siguen siendo los mismos, y estaban los tres obviamente al tanto, porque es la firma de los tres que se precisa, a todo esto, y eliminar, sacar estas 36 contrataciones directas, porque no tiene sentido que el pueblo uruguayo les siga pagando porque no hay una finalidad específica ni que se justifique para que yo estuviera. Claro. En definitiva, cuando presentamos esa moción, el gobierno de coalición, que incluye a todos los partidos, había entendido que era una moción muy fuerte porque la responsabilidad no era tanto ni del ministra, ni la ministra de Economía, ni del canciller, porque ellos no podían estar en todos lados o no pueden saber de todos los temas, ellos actuaron en consecuencia, cosa que esa respuesta es también peor. No es válida, porque con esas, evidentemente, un presidente de la República en todos lados algo delega en su equipo, en sus ministros, en sus equipos de confianza, para que lo represente para tomar decisiones. Pero la justificación de que tú no estás al tanto y simplemente te piden plata y vos vas y firmás porque, bueno, así te lo marca la Constitución, o así te lo marca el Tribunal de Cuentas, o así te lo marca el Estatuto de CTM, no es legítimo. Entonces, lo que sí se terminó de votar, la moción, era de, como un desglose después de determinadas mociones, lo que sí se le pidió por parte del Frente Amplio y algunos sectores de la coalición, porque, por ejemplo, Cabildo acompañó un sector del Partido Colorado, un sector del Partido Nacional. Que la audiencia me acaba de mandar una nota donde está firmada por Pasquet, Posada, Sodano, Oneto, Álvaro Rodríguez, Eduardo Luz, Ronaldo Rodríguez o algo así, Daniel Peña, donde en el punto 6 de la carta dice que considera necesario que la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande promueve de forma inmediata el cese de todos los contratos de forma discrecional a través de designaciones directas que hayan realizado a partir del 23 de abril de 2020. En particular, resulta imprescindible que los mecanismos que se entiendan pertinentes, el cese inmediato de quienes han sido contratados y se desempeñen como ediles en la Junta Departamental de Salto. O sea, como que hubo también ahí una reacción de parte de legisladores de la coalición. Exacto, el punto 6 que tú leíste y el punto 7 que se termina de votar, y obviamente nosotros éramos los promotores de esa idea, era que remover a esas 36 y también a las 3 personas que conforman la cúpula de la delegación, que son cuadros políticos, cargos de confianza de gobierno de coalición, porque son los responsables. Evidentemente, esos ediles que entraron a dedo bien sabían que no estaban entrando por un Uruguay concursa, bien sabían que estaban entrando porque eran amigos de Albizu o amigos de Coutinho, ganando esos sueldos, pero astronómicos para la situación de cualquier uruguayo y sobre todo en especial a la pobre población de Salto que no le está pasando nada. Por eso es que yo también en mis redes sociales, ni bien terminamos, yo puse, o sea, dice el dicho popular que cuando el río suena, algo trae. Bueno, esto sonó que el río traía un sinfín de acomodos, porque evidentemente esta situación no se había visto en otros gobiernos tan alevosamente. Por eso yo decía que era premeditado y alevoso, porque eso creo que calza muy bien ese titular para lo que termina siendo este preámbulo de la interpelación. Los legisladores, en este caso nosotros como diputados, no tenemos en nuestra finalidad, la Constitución así lo marca, no podemos correr a nadie, en este caso de una comisión técnica mixta. Sí podemos pronunciarnos y en este caso sugerir al Poder Ejecutivo, en este caso al Presidente de la República, lo que terminó siendo esa moción de que el Poder Legislativo, por mayoría, porque evidentemente un sector del Partido Nacional, que es del riñón del Presidente de la República, y otro sector del Partido no nos apoyaron, porque eran donde tenían sus implicancias, bueno, terminamos dando ese mensaje, que fue una mayoría importante, le decimos al Presidente de la República, al Ejecutivo, que remuevan los contratados y esas 3 personas que conforman ese directorio.
El presidente de la República hace muy poquitas horas, estuve leyendo también algunos portales de la noticia, y como que él prometió de tomar cartas en el asunto, palabra más, palabra menos. Veremos qué pasa. La pelota está en cancha. Ayer en Salto, ¿eh? ¿El presidente? Sí, tuvo un cruce de palabras con el intendente de Lima. Que te cuento que el intendente de Lima lo vamos a tener mañana aquí en la 98.5. Va a estar conversando también con Andrés. Bueno. Pablo, se nos fue la hora bastante. Le pido mil disculpas y algo muy cortito. Muy breve. Dale, redondea tranquilo. No, pero muy breve. Tuvimos una sesión en la madrugada de hoy que terminamos prácticamente pasar la medianoche, muy importante, porque se aprobaron cosas que, y en todo caso la dejamos para la semana que viene, pero a modo de titular, se terminó de aprobar un proyecto de la creación de un gabinete para la primera infancia y adolescencia. ¿Qué es esto? Es generar políticas transversales, es como que haya una institución de que aborde realmente en serio lo que es la pobreza infantil, lo mal y lo perjudicial que están pasando muchísimas de nuestras niñas y niños en Uruguay, que terminan dejando después los estudios, terminan con cuestiones complicadas de la vida, de consumo y demás, porque bueno, a veces son en hogares monoparentales o a veces con problemas de los papás, de violencia más. Esto apunta, después podemos profundizar mucho más, que esto es un proyecto de la diputada Cristina Lustenberg del Frente Amplio, que desde el 2018 la diputada venía trabajando en el tema, bueno, y no fue aprobado en el gobierno anterior, recién ahora, 5 años después. Así que prometo que para la semana que viene poder hablar sobre el asunto, porque es algo novedoso. Lo otro que también se aprobó en estas horas, en la medianoche de hoy, es la votación electrónica en la Cámara de Diputados. ¿Qué es esto? Es poder estar a la vanguardia de las democracias más fuertes de los países de avanzada, por ejemplo de Europa, porque con esto lo que hace es que el diputado, al votar electrónicamente, y sobre todo ese contralor de la población, va a saber qué diputado con nombre y apellido votó tal ley, qué diputado se fue antes de la reunión, qué diputado estuvo presente, porque ahí va a quedar todo registrado. Porque si el diputado se levanta de sala y no votó la última resolución, las últimas leyes, es porque no estaba, ¿verdad? Entonces, todo esto del voto electrónico es un paso en avanzada que es también que apunta a la transparencia, a la responsabilidad del legislador, que después el legislador no sea el distraído de que él no sabía y votó algo porque no sé, porque no estaba enterado, porque eligió levantar la mano. Va a quedar todo registrado, lo que se llama una votación nominal, porque ahí después el ciudadano va a saber que en tal ley, en tal propuesta, con nombre y apellido de cada uno de los legisladores. Y por último, eso, o sea, podemos ir hablando para la semana que viene. Y lo otro que se aprobó importante es que la diputada Rosselló, del Partido Colorado, tuvo una muy buena iniciativa, que lo aprobamos también, que era eliminar lo que es el IVA a las toallas higiénicas o toallas femeninas que se conocen y a los tampones. O sea, a los productos que va a la salud menstrual de las mujeres, es de que hay miles de uruguayas que también viven en la pobreza y se le hace cuesta arriba estos artículos de higiene, que no son artículos de lujo, son artículos de higiene, puedan tener un mayor acceso dichas mujeres, porque con esta iniciativa es sacarle el IVA está grabado en un 22% en el producto, para que bueno, lo puedan adquirir buscando esa salud de la persona. Esto fue una iniciativa novedosa, una iniciativa innovadora, y bueno, por eso que en esta semana hubieron cosas muy importantes, alguna más, otra menos, pero la verdad que valió el esfuerzo, valió la pena estar prácticamente 2 días despiertos, porque entre las idas y venidas para Montevideo y la reunión y una cosa y otra, pero bueno, por suerte con la cabeza y la conciencia tranquila, que pudimos estar en los debates, pudimos participar, pudimos argumentar, y sobre todo fuimos partícipes de un hecho histórico como es esto, de tener en esta próxima semana este sistema novedoso que es la votación electrónica en la Cámara de Diputados, bueno, y también de aprobar algo que no se había podido llevar adelante, es sobre lo que es la defensa de nuestras niñas y niños que viven en la pobreza, que lo vamos a hablar la semana que viene. Así que agradecido y hay mucha tela para cortar. La verdad que sí, la verdad que sí. Igual este tema me dejaste pensando de las cuestiones, ¿no? Que cómo se dan cuando se crea la Comisión Técnica Mixta y el fin específico y esto, que este paralelismo, ¿no?
que uno puede usar la palabra rápido para varias cosas. Pablo, un abrazo enorme, ¿eh? Un abrazo Como enorme. siempre, muchas gracias. El miércoles estamos de vuelta en contacto, sí, siempre y cuando vos no necesites comunicar algo a la población como saludos decimos al Ayuntamiento de Lima mañana, y a lo mejor quizás capaz que voy a estar personalmente a saludarlo un segundito. Dale, un muchas abrazo, gracias. que pases bien. Que pases muy bien. Chao, Gracias, chao. chao. Amigos, pasó por la tarde de la 98.5 el diputado Pablo Fuentes. Música y seguimos, nos queda poco programa, Se fue la tarde aquí en la radio.